Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país, gracias por su compañía. Como cada noche, aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Yo soy Rudy González y durante esta próxima hora estaremos conversando sobre los temas noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Hubo un caso que se produjo en el fin de semana de un niño raptado, violado, asesinado, en uno de esos episodios que pasan que no debieran ocurrir. El tema del código laboral sigue en el Congreso y sigue la disputa por un punto esencial. Y pienso yo, ojalá que no estemos transitando el mismo camino del Código Penal, que durante tantos años dio vueltas y vueltas y vueltas por un tema. Ojalá que este no sea el destino de este código. No debería ser. La República Dominicana está muy atenta a lo que ocurre en Naciones Unidas y lo que va a ocurrir en Haití en esta semana con el tema de las fuerzas kenianas que fueron llevadas a Haití dentro de un acuerdo internacional que no se ha cumplido en muchas partes, parece que principalmente por la parte económica, y que no ha surtido sus efectos, y eso sigue incrementando la preocupación de República Dominicana. Por eso el presidente Abinader fue allá a las Naciones Unidas y habló sobre el tema. La OIT inicia este miércoles aquí en República Dominicana su reunión regional con la participación de 16 países para hablar sobre los derechos de trabajadores, las relaciones obrero-patronales, para hablar sobre la paz laboral, los programas, los procesos de desarrollo. Enhorabuena. Esos son temas centrales que vamos a analizar, en el programa de hoy, que también vamos a conversar con Julián Roa con un punto central. Además del tema de Haití, con un punto central, el nuevo esfuerzo o el esfuerzo por llegar a una paz en el Medio Oriente con el plan trazado por el presidente Donald Trump en compañía y aceptación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Todo esto después de la pausa. Con la finalidad de detectar operaciones irregulares como simulaciones o volúmenes inusuales de facturas electrónicas, la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, informa que utilizará una nueva herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial. Así lo dijo Luis Valdés Veras, director general de la entidad. Además, identificará patrones inusuales de riesgos fiscales dentro de la facturación. Se propone ampliar el centro de datos, el data center, y también implementar una base de datos no relacional para documentos no estructurados, lo que permitirá el manejo de grandes volúmenes de información y aplicar herramientas para medir riesgos de lavado de activos. Todos los ciudadanos con más de un año con la licencia de porte y tenencia de armas de fuego vencida podrán acogerse desde este miércoles hasta el 31 de diciembre de este año a la gracia económica especial concedida por el Ministerio de Interior y Policía a través de la resolución número MIP-RR-0008-2025 para la renovación y regularización de licencias de porte y tenencia de armas de fuego. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar a los ciudadanos la actualización de su estatus legal, además que permitirá actualizar la base de datos nacional de licencias de armas, reforzando así los mecanismos de control y regulación en cumplimiento de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados. El Ministerio de Educación de República Dominicana, MINER, informó que tras una investigación interna se comprobó que un video musical con contenido explícito
fue grabado dentro de un centro escolar. Se trata del audiovisual de la canción Chúpamela, interpretada por la menor Queen y Pamela Sandoval, el cual ha generado fuertes críticas en redes sociales debido a la vulgaridad de sus letras y a la utilización de un espacio educativo para su producción. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informaron que han acordado un plan para poner fin a la guerra en Gaza, pero se desconoce si Hamás aceptará los términos. El plan, que consta de 20 puntos, establece una junta de gobierno temporal en el territorio palestino, la cual estaría encabezada por Trump e incluiría al ex primer ministro británico Tony Blair. La propuesta no requiere que la población abandone Gaza y pide el fin inmediato de la guerra en caso de que ambas partes lo acepten. También exige que el resto de los rehenes sean liberados dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del plan por parte de Israel. El régimen de Kiev está preparando una nueva provocación en su intento de arrastrar a los países de la OTAN a un conflicto con Moscú, declaró el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Después de las provocaciones con uso de drones organizadas en los espacios aéreos de Polonia y Rumanía, Ucrania no ceja en sus intentos de involucrar a los países europeos de la OTAN en su enfrentamiento armado con Moscú, indicaron las autoridades rusas. Esta vez, la intriga debe desarrollarse en torno a un grupo de sabotaje y reconocimiento desembarcado en territorio polaco, que estaría supuestamente compuesto por militares de las Fuerzas Especiales de Rusia y Bielorrusia, agregaron. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunió hoy con cientos de altos mandos militares del país en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, estado de Virginia. Hegseth comenzó su discurso comentando el reciente cambio del nombre de su organismo, dándole la bienvenida al Departamento de Guerra e indicando que la era del Departamento de Defensa ha terminado. Al mismo tiempo manifestó que no hay tiempo para juegos, subrayando que la misión del Pentágono es combatir, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, implacable e inflexible en ese desempeño. El momento es ahora y la causa es urgente, añadió Hegseth. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Le preguntaba ayer en un conversatorio en el programa de radio Rumbo de la Tarde al psicólogo especialista César Zapata, ¿qué está pasando en República Dominicana? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Porque por tiempo yo vuelvo y digo y retomo expresiones que he usado aquí en conversatorios con ustedes sobre los picos que tiene la violencia, que tiene la insensatez, que tienen algunas acciones que conmueven, que conmocionan a la sociedad. Y él me decía, así son los pueblos. Lo malo de situaciones como las que voy a comentar con ustedes es que se hace una gran alaraca, se hace un gran escándalo, se hace una rasgadura de vestiduras cuando ocurren episodios de esta naturaleza, pero cuando los días van pasando y se va olvidando el tema o va quedando rezagado el tema, ya los correctivos posibles, las vías de solución y de evitar su repetición, van cayendo en el olvido. Van cayendo en el olvido. Y ya
vemos como eso se quedó ahí. Alguien un día lo menciona, pero no se llega a concretar, no se llega a plasmar programas decisivos para evitar, controlar o mitigar su repetición. Perdón, señores. Y me refiero específicamente en este preámbulo de mi comentario sobre el hecho ocurrido el sábado pasado en el sector Puerto Rico de Los Minas. ¿Qué ocurrió? 4 de la tarde, sábado, un señor que había vuelto al barrio después de un tiempo de ausencia en el barrio, se acercó a un niño de 10 años, le llevó, le regaló, le brindó un helado, el niño se comió el helado, y fue la última vez que se vio al niño. Las cámaras que hay, porque ahora todos los barrios, en todos los sitios hay cámaras, no tienen más registros del niño. Desapareció el niño. Comienza una búsqueda del niño, el niño desaparecido, y al día siguiente el niño es encontrado muerto, violado. Pero esa noche del sábado, este hombre que había estado en la tarde en el barrio y le había dado ese helado al niño, apareció mientras todo el mundo estaba buscando al niño y la cosa y la conmoción. Y alguien nos enseñó, pues mira, ese es el hombre, fulano de tal, que estaba ahí, que andaba con el niño. Lo agarran, lo apresan, la gente, y en medio de incluso intentos de algunos de proceder de la forma que ocurre en los barrios cuando entienden que se ha detenido a alguna persona que ha cometido alguna violación. Perdón, señores, es que esta gripe va a acabar conmigo, y eso que Peluche me dice todas las noches aquí, tómese su agua. Pero somos humanos y agarran al tipo y lo ponen en manos de la policía. La policía se lo lleva, interroga, qué sé yo cuánto, y es el primer sospechoso o principal sospechoso de la desaparición de este niño. Y al día siguiente, no se tienen los detalles si fue por la confesión del hombre o por algún otro indicio, que encontraron al niño donde estaba muerto y violado. Ese es el marco general de este episodio. ¿Qué ocurre? Este hombre, que es el principal sospechoso del rapto, violación y asesinato del niño de 10 años, hacía unos meses que había salido de la cárcel, por eso había vuelto al barrio. Pero ¿qué hacía él en la cárcel? Cumpliendo 15 años de prisión que le fueron impuestos en el 2009, o sea, cumplió los 15 años de prisión en el 2009 por acoso sexual, por violación y por ser hallado culpable, responsable de acoso sexual. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacía este hombre en el barrio? ¿Cómo era aceptado en el barrio? ¿Cómo? Porque todos en el barrio sabían lo que había pasado, de seguro. ¿Tenía alguna supervisión? ¿Tenía alguna vigilancia? ¿Tenía alguna alerta este hombre? Nos dice el psicólogo César Zapata que en República Dominicana no hay estos grados de seguimiento, ni de seguridad, ni de vigilancia, ni de maneras de tratar con estos casos. En muchos países del mundo, Estados Unidos, Europa, en algunos países de América,
uno que otro país de América. La tónica es la siguiente. Una persona acusada, enjuiciada, condenada o presunto potencial violador, niños, mujeres, no puede convivir en esa comunidad sin un grado de atención y de alerta. La comunidad debe ser alertado de que fulano de tal salió de prisión por esto, esto y esto, ha estado enjuiciado por esto, esto y esto, para que la comunidad tome sus prevenciones con esa persona. En muchos sitios incluso no se le permite vivir en determinados lugares, cerca de una escuela donde hay niños, si es un violador o acosador de niños. En una comunidad cerrada donde hay jovencitas y o jovencitos, mujeres, damas, con los perfiles que tiene esta persona que ha sido encausada o acusada de violación, de acoso. No se le permite. Y en sitios donde se le permite hay una vigilancia y una seguridad periódica de las acciones de estas personas dentro de la comunidad. En República Dominicana no hay esos controles. Y si resulta, acontece y viene a ser que la persona principal sospechoso e involucrado con este perfil ya arrestado es la persona responsable al final de la muerte, del rapto, violación y muerte de ese niño, estaremos en la presencia de una situación que quizás si hubiesen tomado prevenciones iniciales, seguimientos, normas de comportamiento, vigilancia periódica, quizás esto no ocurre. Quizás la misma comunidad no lo permita. Quizás la autoridad lo detecte. Pudo haber pasado. Es una triste experiencia perder un niño de 10 años en manos de un acosador, de un violador, de una persona por demás ya condenada por acciones de esta naturaleza. Porque si se destapó un día que fulano de tal, que siempre ha vivido ahí, nunca ha tenido un problema, una persona de la comunidad, incluso no se le reconocía ningún problema de esta naturaleza. Un día ocurrió y entonces, pero de ahí en adelante hay que establecer esas normas de prevención y de vigilancia. Después de eso, ¿qué hacía un niño solo? ¿Cómo es posible que se le pierda a los padres? Habrá muchas cosas que cuestionar. Yo me quiero quedar en el caso específico del rapto, violación, asesinato de este niño. Los que somos padres sabemos de lo que estamos hablando. Los que somos miembros de esta sociedad, no de una sociedad cualquiera, debemos tener prevenciones sobre la ocurrencia de situaciones de esta naturaleza. Porque no cabe dudas de que este no es el primero ni será el último. Perdón, señores, esta garrapela de este principio de gripe quizás me está acabando, pero tengo que estar con ustedes aquí porque no puedo dejar este comentario, porque eso me llegó al alma y entiendo que a mucha gente de la sociedad le ha ocurrido lo propio. Y le ha ocurrido lo propio porque, como digo, esto no es la primera vez, no es la única vez
y desgraciadamente no será la última. Pero debemos tomar las precauciones del lugar. Los padres más controles con sus hijos. Bueno, que el muchacho no salga a la puerta de la casa, que no se junte con los amiguitos, que no juegue en la calle, tiene 10 años en el barrio. Eso es más complejo, más complicado. No podemos atribuir todo a esta situación, pero los padres tienen que tener ciertos controles y ciertos cuidados con sus hijos. Porque cuando nosotros éramos niños, hacíamos lo propio. Nos les zafábamos de las faldas de los viejos para irnos a cherchar con los muchachos en la esquina, a jugar vitilla, a hacer cualquier cosa. Bueno, en mi edad, en mi época, la vida era diferente en el barrio. Yo nací en la zona colonial y era diferente. Era tipos de familias más o menos homogéneas, de muchos años, conocidos todos. Era diferente, pero no dejaba de ser la situación de los niños traviesos, por así decirlo, porque esa es la característica de los niños. Entonces ahí está el deber de los padres, de la protección, del cuidado, de la vigilancia, de vez en cuando. ¿Dónde está fulanito? ¿Dónde anda? Ah, está bien, ok. Hay que tener un poquito también de control. Pero ese no es el tema es el control de esos posibles depredadores. Que no tengan cancha abierta para conjurar acciones tan deleznables como esta que ocurrió en el barrio Puerto Rico de Los Minas. Ojalá que eso no se repita. Miren, la Comisión Especial del Senado, que está estudiando el Código Laboral, recibió desde hace unos días una propuesta formal del sector patronal, del sector empresarial de República Dominicana, sobre el tema de la cesantía, que es el escollo que ha detenido la aprobación del nuevo código, de la reformulación, de la modernización, de la puesta en escena de la realidad laboral de hoy, que no es la de hace 32 años, cuando en 1992 se reformuló el entonces Código Trujillo de Trabajo, que venía desde los años 1800, una copia de otros códigos viejísimos. Necesario reformular el Código de Trabajo porque hay muchas variables, muchas tipologías del ejercicio del trabajo y de las relaciones obrero-patronal que han variado y que han venido variando en el tiempo. La pandemia, por ejemplo, aceleró un proceso que se veía venir, que era el teletrabajo, por ejemplo, de que la gente trabajara desde su casa a través del internet, a través de las computadoras, y pudiera rendir labores iguales, similares o mayores desde su propio hogar que, incito, en un lugar de trabajo. Porque en el lugar de trabajo, además de eso representa, si no está en el lugar de trabajo, ahorros de consumo de energía, de equipos, de lo que significa un personal laborando en el sitio, cuando desde su hogar puede hacer el mismo trabajo de una forma eficiente. Por ejemplo, 2, 3 años consensuando los puntos de ese nuevo código laboral y se llegó a acuerdos en el 98% de los puntos entre la parte patronal, la parte obrera y el gobierno. Son 3 patas que tiene ese estamento de las relaciones obrero-patronal del trabajo en República Dominicana. El tema de la cesantía, los empresarios, los patronos mantuvieron una posición de que se erradicara, de que se quitara el tema de la cesantía, porque eso le representaba un costo alto adicional a las empresas y eso disminuía su capacidad de desarrollo y de crecer en el mercado. Los
trabajadores, radicalmente, la cesantía es una conquista que tienen, una garantía de que cuando termine su labor, porque es despedido de una empresa, tengan una garantía de que van a recibir un dinero para poder sostenerse, para poder mantenerse hasta que accedan a otro puesto de trabajo. Las posiciones eran muy ríspidas. Los trabajadores han mantenido la posición ríspida de que eso no se le puede tocar. Los empresarios, al ver la posición de los congresistas y del gobierno de que la cesantía no se va a tocar, lo han manifestado y lo han dicho tajantemente, la cesantía no se va a tocar. Como no hubo un acuerdo, el Poder Ejecutivo sometió el proyecto de reforma sin tocar la cesantía, porque no hubo un acuerdo con eso. Se quedó como estaba anteriormente en el Código Viejo, en el Código vigente todavía. Pero en el curso de las vistas públicas, de las negociaciones, de las consideraciones en la comisión, los empresarios, los patronos, han presentado algunas variables. Ok, que se mantenga la cesantía, pero algunas variables. Llegar a un tope de tantos salarios por la cesantía, de tantos años de trabajo, o de que no se pague, como establece el código actual, que en los primeros 10 días después de despedir a una persona hay que pagarle su cesantía, sino que se han hablado de hasta 3 meses para entregarlo en partes, para no tener que hacer una erogación de todo el dinero. Porque aunque la ley dice que toda empresa debe tener en reservas lo que es el monto de cesantía de todo su personal en el momento en que se vaya a hacer el despido, eso nadie lo practica. Nadie practica eso. Cuando llega el momento de cesantear a una persona, de despedirlo, se buscan los cuartos de la cesantía y se le paga. Eso es lo que hacen todas las empresas. Entonces han cedido y han planteado estas partes. No se ha llegado todavía a un acuerdo. La comisión no ha dicho nada. Los legisladores individualmente, cada vez que se le preguntan a los periodistas, que se le pregunten en alguna entrevista o en algún foro público, mantienen su posición de que la cesantía no va a ser tocada. Los empresarios mantienen esta esperanza de que hayan algunas variables iniciales para manejar el tema de la cesantía. No se ha llegado a acuerdos en este sentido. Los empresarios están a la espera de la decisión de la comisión, que debe rendir un informe al Pleno, y sobre el informe del Pleno, entonces se va a la votación. Todo parece indicar, por lo que han dicho todos los legisladores, las bancadas de gobierno y de oposición, están, salvo uno que otro legislador, pero en la gran mayoría y en posiciones de bancada, de aprobar ese código laboral, porque entienden necesario esa aprobación del código sin tocar el tema de la cesantía. Sin embargo, aquí hay una situación que podría ser una variable. Los trabajadores no están en eso. Aceptan, quieren que la cesantía no se toque de ninguna forma, pero quizás podría llegarse a algún tipo de acuerdo en alguna variable. Y quizás esto pueda desenroscar el nudo gordiano que tiene detenido la aprobación del código. Lo importante en esto es que se tome una decisión. Hay una posición ya fijada de los empresarios con algunas vertientes, hay una posición de los trabajadores cerrado en 6, de que no permiten que se toque la cesantía, hay una posición del oficialismo, tanto del gobierno como de los oficialistas legisladores en el Congreso Nacional, de no tocar el tema de la cesantía, y hay una posición de los empresarios, de los patronos, de que se busque alguna fórmula de que no sea todo tan radical y de que se vayan viendo mecanismos de aligerar eso que para ellos y han expresado
es una gran carga económica para el desarrollo y el fortalecimiento de sus empresas, que son los centros de trabajo, que sin esas empresas no hubieran trabajadores. O sea, es todo una unificación, en algún punto hacen esquina, como se dice. Mi temor, y lo expresaba en el principio de este comentario, es que el tema de la cesantía venga y termine como el tema del Código Penal, que duró 20 años dando vueltas por el tema de las 3 causales y la despenalización del aborto. La despenalización del aborto es el tema, inscrito en dándole vuelta con 3 causales, que se podía permitir el aborto. Y eso detuvo y detuvo y detuvo y detuvo y detuvo y ha detenido, porque ya fue aprobado finalmente sin 3 causales. Pero todavía tiene un año de vacancia in ley, que es para que se acomode, para que se hagan los reglamentos de aplicación de ese código, pues ya está aprobado. Pero todavía insisten en el tema de las tres causales, que se haga una enmienda y que se haga y esto y lo otro. Ojalá que el tema del código laboral no sufra el retraso irresponsable de los legisladores por un punto. Los legisladores están para legislar y tienen que tomar una decisión. Si su decisión es variar el tema de la cesantía, que lo varíen, lo aprueben y lo manden al Ejecutivo y que se discuta. Si es mantener la inalteración del tema de la cesantía, que lo hagan. Si es establecer algunas modalidades, que la hagan, pero tienen que legislar. El coger y guardarlo para estar bien con todo el mundo y no asumir su responsabilidad es un acto de irresponsabilidad. Es un acto de irresponsabilidad mayor, de populismo, además de eso. Como son políticos, no quieren estar mal con los trabajadores, son la gran mayoría de la sociedad, pues no quieren estar mal con los empresarios, los patronos, que son la riqueza nacional. Muchos de ellos aportan a sus campañas políticas, a las de los partidos y a sus campañas individuales, a puestos de legislador, de regidores, de alcaldes, a sus puestos políticos, a sus partidos. Entonces, esa es una irresponsabilidad que ojalá que no ocurra en este tramo. Esperemos. Esperemos. Señores, y el tema de Haití, con la terminación de el proyecto de apoyo de soldados externos para combatir la violencia y las bandas criminales, está en el aire. Como también está pendiente hacia dónde vamos a llegar con este tema de Israel, Gaza, la guerra en el Medio Oriente. En el marco del acuerdo que se ha anunciado en la Casa Blanca esta semana, después de la reunión del presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Estos temas los analizo con Julián Roa después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Les anunciaba antes de la pausa el tema que está en la palestra pública en el mundo,
la propuesta de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, no entre gazatíes y Hamás, porque el acuerdo es con Hamás. El lunes, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Netanyahu estaba desde la semana pasada en los Estados Unidos, estaba en Nueva York, en las Naciones Unidas. Ustedes saben todo lo que pasó, que le hicieron un faux, pero el plan, se fueron del salón la gran mayoría de los que estaban allí, pero él dio su discurso, hizo sus planteamientos sobre la base de lo que la perspectiva de Israel sobre lo que está pasando en Gaza y la situación que hay allí que todos conocemos. Bien, en la reunión, después de más de una hora, en reunión privada, los dos salieron a una conferencia de prensa, que no fue conferencia de prensa, sino solamente para hacer el anuncio oficial y hablar tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu. Y digo no fue conferencia de prensa porque no se permitieron preguntas de los periodistas, sino que estaban allí para escuchar los planteamientos de ellos y dar a conocer lo que es el esbozo de un plan de 20 puntos para un eventual acuerdo entre Israel y Hamás que termine la guerra, o que por lo menos baje las tensiones, las hostilidades y se comience un camino hacia la firma de un acuerdo de paz. Este es el marco general de esto. Quien puede desbrozarlo y ver qué hay detrás y darnos algunas intríngulis y algunas opiniones, incluso Julián Roa, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Está Rudy. puesta la alfombra. A su disposición. Está puesta la alfombra. Bueno, mire, este es el tema internacional. ¿Cuál es el escenario realmente? El escenario es un conflicto en la Franja de Gaza, judío-palestino, una especie de extensión, una especie de agresión desproporcionada de Israel contra la Franja de Gaza, fruto, por supuesto, de aquellos ataques del 7 de octubre. Que ya cumplen ahora, la semana que viene. Va a cumplir un año. Cumplen un año, no, 2 años. 2 años, perdón. 2 años. Ese es el escenario. Y por supuesto, ha habido un sinnúmero de negociaciones, primero en Qatar, primero en Turquía, luego en Arabia Saudita y por último el centro en Qatar, donde está la dirección política de Hamás, donde vivía inclusive su líder máximo, Ismael Haniyeh, que usted recuerda fue asesinado en unos ataques en Teherán, con la toma de posesión del presidente iraní. Ese es el escenario. Por supuesto, el escenario nuevo es Naciones Unidas. Ante todo este ataque desproporcionado y este cierre, vamos a decir, ese quiebre de las negociaciones, inclusive usted recordará que hace menos de un mes que Israel atacó inclusive al propio mediador. En este caso hubo ataques en Riad, en Qatar. Y por supuesto, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que ya no hay mediador. ¿Cuál es el próximo escenario en Naciones Unidas? La 80ª Asamblea de Naciones Unidas, donde algunos países ya habían anunciado, incluyendo países como Inglaterra, un aliado Francia, Alemania, tradicional, Estados Unidos, había anunciado el reconocimiento al Estado, a la construcción del Estado palestino. Ya lo habían hecho otros países, incluyendo España. En este caso lo hizo Inglaterra, el Reino Unido, antes de llegar a Naciones Unidas, y lo hizo Francia en la propia sede de Naciones Unidas. ¿Cuál es la propuesta de, por supuesto, el último de los discursos? Fue el discurso de Benjamín Netanyahu por Israel. Tuvo de manera folclórica que la mayoría de los jefes de Estado salieron del salón de la Asamblea General y salieron aplaudiendo. Una especie como de respuesta a lo que ellos entienden que es un genocidio en Gaza. El discurso de Netanyahu fue un discurso nada conciliador, por supuesto, y hace ver a Naciones Unidas como que Israel jamás cedería a la construcción de un Estado palestino. Bueno, así lo dijo directamente el propio Netanyahu. Así es. No, y así lo aprobó su Knesset, su parlamento.
¿Cuál es el próximo escenario? La visita de Netanyahu a la Casa Blanca, que de manera peculiar le cuento, generalmente cuando un jefe de Estado va a Casa Blanca lo recibe el jefe de protocolo de Casa Blanca y lo encamina hacia la oficina oval. En este caso, el propio presidente Trump quien recibe a Netanyahu en las escalinatas de Casa Blanca, en la entrada de Casa Blanca, como una muestra de respaldo a la política israelí. Y de aquí salen estos famosos 20 puntos, que más que 20 puntos planteados por ese acuerdo con Netanyahu, son 20 puntos planteados por los Estados Unidos, y a los cuales Netanyahu, de manera unilateral, sin ni siquiera consultar a su gobierno, está de acuerdo. Pero estos 20 puntos, el cual podríamos describirlo, más que una respuesta a la conformación del Estado palestino, es una especie de Estados Unidos anexarse el territorio de Gaza, lo cual es totalmente para los musulmanes, incluyendo para algunos judíos, inaceptable. Es crear una especie de consejo que administre la Franja de Gaza, encabezado por el propio presidente de Estados Unidos, presidente Donald Trump, sí, y con la ayuda del ex primer ministro británico Tony Blair. Eso no habla nada, por supuesto, de la Cisjordania, qué va a pasar con la Cisjordania, lo cual indica que la propuesta de Trump lo que busca es separar a los palestinos, una parte en la Cisjordania y por supuesto la otra en Franja de Gaza, que estaría totalmente administrado por los Estados Unidos. Esta es una especie de propuesta que es inviable totalmente. Pero de hecho, geográficamente, Gaza está separada de Cisjordania, sí, claro. Con todo Israel por el centro. Totalmente. Pero y por supuesto habla de la desaparición de Hamas como agrupación política. No, totalmente. Usa unos términos habla de una desaparición total del terrorismo, pero la palabra terrorismo es una palabra que ni siquiera es definida por Naciones Unidas. Sí. ¿Qué es terrorismo para los judíos en los años 40, antes de la declaración de independencia, o qué es terrorismo ahora para los palestinos en este proceso de declaración o de conformación del Estado palestino? Para uno es la defensa, para otro es un ataque. Habría que ver qué significa terrorismo. Es algo que para mí es totalmente inviable. No tiene no va a resolver la crisis en Israel. Incluso le dice el presidente Donald Trump, le dice, si jamás no aceptara, sí, tienen la bendición de Estados Unidos para ustedes resolver lo que tienen que resolver. Exactamente. Y desaparecer a Hamas. O sea, es un sí o sí. No hay un punto intermedio. Claro. Es un sí o sí. O aceptan o entran. No tiene tiempo, el acuerdo no habla de temporalidad. ¿Cuánto duraría esa comisión, ese consejo de estabilidad de la Franja de Gaza? No tiene tiempo. Y en el interregno, va a depender de cuánto decide Estados Unidos. Y en ese interregno, ¿qué pasaría? Si hay un cese al fuego, si hay una detención de las hostilidades, ¿qué pasaría? Totalmente. Es algo sencillamente inviable. Con el presidente Trump usted no sabe realmente qué es real y qué no, que es un bluff, en qué él está blufeando y la jugada es otra. Lo cierto es que esto no tiene mayor sentido. Va a dilatar, por supuesto, va a permitir, le ha dado una carta en blanco a Israel para que siga atacando Gaza. Y si jamás diría, nosotros en principio aceptamos el acuerdo, ¿qué pasa en ese interregno? Lo que sucede es que Hamas no es una agrupación política, es una agrupación social. Pero ellos están negociando con Hamas, no es con la autoridad palestina. No es con Al-Fatah. No, es con Hamas que están negociando. O sea, totalmente. Lo cual prácticamente pone de lado a la autoridad palestina. Sí, no, totalmente. No, el mayor territorio que ocupan los palestinos es la Cisjordania. No es la Franja de Gaza. Y es su capital, que en las negociaciones se ha tratado que sea Jerusalén del Este. Los judíos dicen que no. Es algo que esto no presenta ningún tipo de salida para la crisis que actualmente vive la Franja de Gaza. Y tiene una crisis humanitaria terrible porque en la medida que usted impide la llegada de alimentos, la llegada de medicamentos, el combustible para energía, sencillamente es prácticamente una especie de dejar morir de hambre a los habitantes en Gaza. Sin embargo, fíjese que el planteamiento, a grosso modo, así de los puntos del acuerdo,
trata de involucrar a los países árabes de la región Sí. en la conformación de una supervisión y de que sean como el garante Sí. de este acuerdo, aunque los Estados Unidos se atribuyen el derecho a ser los grandes supervisores, también involucran a los demás. ¿No podría esta parte ser un mecanismo de presión sobre los grupos de Hamas para tratar de solucionar este tema? Con Donald Trump no hay supervisores, ni hay coordinadores. Pues lo dice el ni hay- acuerdo. Bueno, Prácticamente. saben los árabes, además de que sería una especie de rendición. No, no, es una El rendi- mundo árabe- No, es una rendición. Lo que está planteando a Hamas es una rendición. El mundo árabe es un mundo eminentemente musulmán. Inclusive aliados como Arabia Saudita no son capaces de apoyar lo que está haciendo Estados Unidos. Pudieran condenar lo que hace Hamas, pero no condenar lo que han pedido es, por supuesto, la conformación del Estado palestino. Es una manera, y el gran apoyo de Hamas, y como lo fue de Hezbollah, es Irán. Irán no está en su mejor momento. Irán está en una posición que inclusive, habiendo recibido los ataques por parte de los aviones de Estados Unidos y habiendo prácticamente anulado su programa nuclear, acaba Naciones Unidas de volver a colocar unas sanciones a Irán. Irán dice, pero ¿por qué me sancionan? Si yo he sido en este caso la gran víctima. La víctima. Bueno, y lo hace en base a que su programa nuclear continúa. ¿Cómo va a continuar con todo el desastre que se hizo con los bombardeos? Pero tiene una sanción. Mientras Naciones Unidas no es capaz de ponerse de acuerdo para ayudar a la Franja de Gaza, sin embargo, se pone de acuerdo para sancionar a Irán. ¿Y si estos países aliados a Estados Unidos? No se extraña, perdóneme con lo de Irán, porque pudo China ejercer el derecho al veto, pudo haberlo hecho la Federación Rusa. Igual, sin embargo, no lo hicieron. Hay una nueva sanción a Irán en estos momentos. No, ahí iba precisamente con China y Rusia. Este acuerdo debía ser refrendado de una u otra manera por Naciones Unidas a final de cuentas, porque yo no creo que unilateralmente entre ellos pudieran tomar una decisión de hacer esto o aquello si no tienen un poder detrás como Naciones Unidas. ¿Cuál papel jugarían entonces los aliados de Estados Unidos en Europa, por ejemplo, que han pedido precisamente la conformación del Estado palestino, aunque en el acuerdo se habla de transitar el camino para la conformación de ese Estado palestino? Bueno, ya en el caso, por ejemplo, del ex primer ministro Tony Blair, contradice la decisión oficial del Estado del Reino Unido. Del Reino Unido, claro. El caso de Alemania, cualquier país ya han fijado posiciones. El reconocimiento del Estado palestino está por encima de cualquier tipo de acuerdo de Donald Trump o de Benjamín Netanyahu. Eso no es negociable. Inclusive la República Dominicana, es un gesto correcto, ante una pregunta al canciller de si reconocía el Estado palestino, dijo, ya es que República Dominicana lo hizo ya. Lo hizo en el 2006, 2005. Por lo tanto, la política exterior de la República Dominicana es continua. Y algo que también yo considero que fue correcto fue la no salida del presidente Luis Abinader de la Asamblea General ante la presencia de Benjamín Netanyahu. Creo que los países que lo hicieron tendrán su derecho, pero un tema que República Dominicana, esa no debe ser la actitud. Ya ha hecho lo que ha tenido que hacer en esa materia. En el mismo acuerdo, yo revisando los términos del acuerdo en el punto 18, 19, 20, en los últimos puntos, cuando se habla de dar paso a la conformación, los pasos necesarios y que sea el preludio para la conformación de ese Estado palestino, ya eso contradice lo que ha sido la política fijada por Benjamín Netanyahu, de que bajo ninguna circunstancia se establecerá un Estado palestino en esa zona. Entonces eso sería ya un escollo de frente a una posición radical y tajante planteada por el primer ministro. Los palestinos en estos momentos tienen una dificultad. ¿Cuál es? No tienen elecciones en el 2006. Los últimos líderes palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania, fueron en el 2006. La mayoría de ellos han sido asesinados, sobre todo en la Franja de Gaza, y otros sencillamente se han muerto. El caso de Mahmoud Abbas tiene 93 años. Entonces, ¿quién va a asumir el liderazgo palestino? Aunque si llegaran esos acuerdos, todavía no es tan visible. Inclusive uno de los líderes palestinos que pudiera ser el sucesor de Mahmoud Abbas está en prisión condenado a 30 años. Es una situación complicada.
Pero es innegable que lo que anda buscando Donald Trump, y en este caso Netanyahu, es ganar tiempo. Ganar tiempo y ver, ya inclusive que Trump ha dicho que no va a permitir, y eso es algo que no va a permitir que Israel haga otros asentamientos en Cisjordania. Eso de todas maneras debilita la posición palestina. Pero ganar tiempo ¿para qué, Julián? En una situación de progreso de la guerra. O sea, si tú me dices, estamos en un alto al fuego, podemos ganar tiempo hasta ver si las cosas van apaciguándose más, pero es que está en medio de la guerra. En el ámbito de la comunidad internacional, las relaciones judías se han deteriorado y las relaciones norteamericanas. Las relaciones Israel necesita las relaciones armoniosas con Europa, independientemente de que no cambie su posición. Cualquier tipo de decisión o de medida, cualquier iniciativa que se vea como una solución a la crisis podría, en cierto modo, generar mayor sinergia y más acercamiento hacia las posiciones que hasta ahora son radicales, inclusive de su gran aliado que es Alemania. Es una posición de cómo pelear en el ámbito diplomático, aunque en el ámbito militar, en el ámbito territorial sea otra cosa. Sí, las cosas siguen igual. Negocio, como decía Ho Chi Minh, negociando en París y peleando en Saigón. Sí. Más o menos es algo parecido. Algo parecido. Don Julián, la situación de Haití no podemos dejarla de lado porque nos atañe directamente a nosotros, los dominicanos. La fuerza keniana termina su contrato, por así decirlo, el día 2 de octubre. Hay muchas expectativas sobre esto, pero el presidente Luis Abinader dijo en la semanal este lunes que tenía entendido que podía ser que quizás, un presidente no habla así si no tiene un indicio claro de por dónde vienen las cosas, de que esta fuerza podía prorrogarse hasta final de año. Aunque la fuerza keniana no ha sido ni fu ni fa frente a lo que fue, a lo que iba, que era enfrentar la violencia y las bandas, sería quizás dando el tiempo para la conformación de una fuerza multilateral realmente, como se ha estado hablando, de unos 5.500 hombres encabezada por Estados Unidos, bla, 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 todo este tipo de cosas. ¿Será esto o es que los haitianos han tirado la toalla? Mire, la situación política y social en Haití, yo lo comparo con un paciente que le duele la muela y está operado de corazón abierto. ¿Cuál de los dos le duele más? ¿A cuál atiendo? Claro. Es igual. Sí. El mundo está muy convulso, no solamente con Ucrania y con Gaza, con otras guerras que se están librando. La relación China-India, la relación India-Pakistán, son temas que están en la palestra de Naciones Unidas, que son más delicados. En el caso de Haití hay un mensaje claro de Estados Unidos de no intervenir. Y eso lleva un mensaje a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que terminó cediendo sus competencias y sus atribuciones en manos de Naciones Unidas. Lo que ha dicho OEA y yo no puedo. Y Naciones Unidas tiene tiene un paciente de corazón abierto. Pero la verdad que OEA no puede. Ya en el deterioro de la crisis ya no puede. Ha delegado sus atribuciones. Y Naciones Unidas está muy complicado, hay que decirlo. Estados Unidos ha dado algunas señales de cómo mejorar la crisis política, porque la crisis de seguridad es un tema secundario. De seguridad principalmente para nosotros. No, y para la población haitiana. Sí. Fíjese que las crisis son ¿dónde? Son en Puerto Príncipe. No hay crisis en Cabo Haitiano, no hay crisis en Jacmel. Jacmel tiene turistas al día de hoy. El famoso resort de Baladí está lleno de turistas y de transatlántico. El problema es Puerto Príncipe, lo cual indica que no es un problema nacional, territorialmente hablando. Es una crisis política que tiene una derivación hacia el vandalismo, los grupos delincuenciales. Estados Unidos apresó, el ICE de Estados Unidos, el organismo de migratorio de Estados Unidos apresó a uno de los empresarios haitianos. En esta semana son presiones contra los actores políticos haitianos. Que son los son el titiritero. La crisis de vandalismo es una crisis que termina en 15 días, en 30 días. No porque usted vaya a matar a los delincuentes, es que ellos van a obedecer a sus amos políticos. ¿Cuál es el problema de Haití? ¿Cuál es el riesgo?
la africanización de la crisis haitiana. África tiene países que tienen 50 años sin Estado, un Estado anárquico. Somalia es un país que no existe hace más de 30 años. Son bandas, son grupos que tienen los diferentes territorios. Esa podría ser la crisis en Haití, que por supuesto hasta ahora la gran amenaza es República Dominicana. La gran amenazada. El gran amenazado. Muy pocos países los haitianos emigran porque es muy difícil. Sí, es más fácil cruzar el Masacre, el río Dajabón, que cruzar. Además, el cruzar de este lado genera una situación de doble, con dos vertientes. La situación migratoria nos genera un problema de salud, nos genera un problema de seguridad, un problema ambiental, pero no da soluciones económicas. Hay presión interna en la República Dominicana para la regularización de mucha de la mano de obra haitiana. Los empresarios dominicanos necesitan la mano de obra haitiana y presionan al gobierno para un plan de regularización. Entonces, como si usted se sentara en Naciones Unidas, se sentara en OEA, desde el panorama alta, dijera, bueno, pero en algún aspecto ellos se entienden. No se entienden en lo político, no se entienden en lo sanitario, pero se entienden en la migración de mano de obra. Entonces eso desalienta una solución de la comunidad internacional y en cierto modo debilita el discurso de reclamo de República Dominicana hacia las Naciones Unidas. O sea, le da por lo menos un punto de decir el por qué son apáticos. No? Ellos se resuelven. Sí, ellos resuelven. Y hasta ahora no hay mayores crisis. Lo despachan, lo repatrian, la parte que viene y logra insertarse en la mano laboral, pues se queda. La otra parte se sigue devolviendo. Se genera una especie de puerta migratoria que está aderezada y condimentada con todo el tema de la corrupción que genera los corredores migratorios. Sí. No en República Dominicana, en toda parte del mundo. Sí. No, y una situación migratoria activa. Totalmente. Como en cualquier país. Claro. Gracias, don Julián. Gracias a usted. Gracias por estos comentarios. Qué buen análisis sobre lo que está pasando en Medio Oriente y este análisis de lo Haití, que es una vertiente diferente. Claro. Porque lo vemos muchas veces con la pasión, uno y otro caso, de las convicciones nuestras individuales. En el caso, perdóneme 30 segundos, de Israel, vuelvo al tema de Medio Oriente, el que Siria haya eliminado el foco de controversia con Siria, o Siria se encuentre en la situación que está, es lo que ha envalentonado a Israel para hacer lo que está haciendo en Gaza. Sí. Bueno, y la Cisjordania está pegada de Siria, tiene que estarse tranquilo, por si acaso. Así es. Gracias de nuevo. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima semana. Ya nos vemos el mes que viene. Sí. El mes que viene nos vemos, don Julián, sí, para analizar estos temas de la política internacional. Gracias a ustedes por acompañarme en esta noche, en este conversatorio con Julián Roa, sin desperdicio, y algunos temas que yo traté ahí, ojalá les haya gustado también. Este final espectacular, como siempre, con don Julián Roa. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.